Amado Padre Celestial, gracias te damos este día por disfrutar de la libertad en Cristo Jesús. Gracias porque Él nos ha libertado del pecado, nos ha libertado de la esclavitud del pecado. Gracias porque su palabra nos ha hecho libres. Hoy estamos aquí como personas libres, dándole honra y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, agradeciéndoles el que nos hayan creado, el que nos hayan hecho a su imagen y semejanza, y el que hayan puesto en nosotros esta necesidad de adorar, de exaltar aún a su nombre. Gracias, Padre, porque en esta hora estamos seguros que tu presencia esté en medio nuestro. Y te rogamos que nuestra actitud, nuestros pensamientos y todo lo que somos puedan estar en reverencia y en santidad ante tu presencia. Te rogamos perdones toda iniquidad, perdones todo pecado, todo aquello, Señor, que te ofenda, todo aquello que impida que tú nos bendigas. Te rogamos, lo quites de nosotros. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro tema de hoy tiene por título, por lo que muchos no dan gracias. Y está relacionado con el Día de Acción de Gracias que se celebra el último jueves del mes de noviembre aquí en los Estados Unidos. Muchas personas, después de agradecer por las bendiciones recibidas en el año, después de orar y de disfrutar de su comida favorita, pasan por alto agradecer por las personas que establecieron el Día de Acción de Gracias y también por la ley de libertad religiosa que nos heredaron. Fue en 1620 que 102 corazones, latiendo al unísono por la libertad, se embarcaron en el Mayflower desde Inglaterra hasta las costas de Massachusetts, al noreste de los Estados Unidos. A ellos se les conoce como los padres peregrinos, como los puritanos o como los separatistas. Hermanos y hermanas, llegaron a los Estados Unidos porque se dieron cuenta que no podían adorar a Dios como ellos querían allá en su lugar de origen. ¿Por qué? Porque las leyes terrenales lo prohibían. Por causa de esto, dejaron sus hogares y viajaron hasta encontrar refugio y libertad de culto en una tierra nueva. Este fue el pueblo que dio gracias. Y hablando de la libertad de culto, vamos a abrir la Biblia y meditemos, hermanos, en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué, capítulo 24, versículo 15. Dice la palabra del Señor: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, ¿qué dijo Josué? Serviremos a Jehová. Hermanos y hermanas, aquí nosotros tenemos uno de los versículos más fuertes en toda la Biblia respecto a la libertad de conciencia. Miren cómo Josué le habla al pueblo. Josué no fuerza, Josué no manipula, Josué no presiona. Él dice, si les parece mal. Él dice,
escogeos. Él dice, ustedes decidan. Hermanos y hermanas, ¿cuántos creen que Dios nos creó libres? Hermanos, Dios nos creó libres. Nos creó libres para elegir servirle o no servirle, amarle o no amarle, obedecerle o no obedecerle. Dios creó al ser humano con capacidad de elegir, incluso sabiendo que la elección que el ser humano pudiera hacer sería incluso incorrecta. Hermanos, es que Dios es amor y Él no impone su amor. El verdadero amor, hermanos, no se impone. El verdadero amor invita. La obediencia impuesta no es obediencia espiritual, es esclavitud. La fe, hermanos, es verdadera cuando nace de la convicción personal. Hermanos, la libertad religiosa que se extrae de aquí, de Josué 24:15, es una libertad que se basa en el carácter de Dios, que es, como dije, amor. Y yo pregunto, ¿respeta Dios la libertad humana? Claro que sí. En el Edén, ¿qué dijo Él? De todos los árboles podrán comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comeréis. El día que de él coman, ciertamente van a morir. Pero hermanos, era opción de ellos, obedecer o no obedecer. Lamentablemente, hermanos, no obedecieron. Dios instruyó, Dios advirtió, pero no forzó. Y miren ustedes la elección que hizo Adán. Miren la elección que hizo Eva. Y miren los resultados ahora. Hermanos y hermanas, pero Dios es así. Dios no fuerza. Con Elías, un día dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle. Y si Baal, id en pos de él. Libertad. Hermanos, Dios llama, pero Él deja que uno decida. Un día dijo Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí. Y cuando dijo ahí, si alguno quiere, ¿qué estaba diciendo? No fuerzo a nadie. Todos pueden venir si quieren. Si alguno quiere venir en pos de mí. Y el tema de la libertad religiosa, usted lo va a ver a lo largo de la Biblia, terminando inclusive allá en el Apocalipsis, en el último capítulo, cuando dice, el que quiera, tome del agua de la vida. El que quiera. Y así, hermanos, es una constante en la Biblia, donde Dios no fuerza la conciencia, sino que respeta la libertad. Ninguna autoridad humana, por lo tanto, tiene derecho a violar dicha libertad. Oh, hermanos y hermanas, llama la atención que la decisión es personal, porque dice, escogeos hoy. Y también es familiar, porque dice, yo y mi casa. Hermanos y hermanas, este es un versículo relevante en estos tiempos. ¿Por qué en estos tiempos? Porque, hermanos, hoy en día los gobiernos quieren controlar la conciencia. Es más, ustedes saben, Apocalipsis 13 se habla de un poder político religioso que se levanta para controlar la conciencia. Grupos religiosos incluso se están levantando ya, presionando por la uniformidad, porque todos vayamos a la iglesia el domingo, porque todos, hermanos y hermanas, sean cristianos, que esta nación sea una nación de cristianos. Grupos religiosos presionando por eso. Hermanos y hermanas, las libertades están siendo amenazadas. Pero yo pregunto, ¿la libertad religiosa es una concesión del Estado o es un derecho otorgado por Dios?
es un derecho otorgado por Dios. Por eso es que los adventistas, hermanos, valoramos profundamente la separación entre iglesia y Estado. Los adventistas valoramos profundamente el derecho de guardar el santo sábado, porque así lo manda Dios. Y respetamos a los que no quieran guardarlo, pero creemos que Dios nos concede el derecho de guardar sus mandamientos, incluyendo el sábado. Hermanos, los adventistas del séptimo día creemos en el derecho a vivir y practicar nuestra fe sin coerción, sin que nos presionen, sin que nos obliguen. Hermanos, y también los adventistas del séptimo día creemos que debemos respetar a aquellos que creen distinto. Este día, creo que con el versículo que hemos leído, podemos decir con toda propiedad que los adventistas del séptimo día y toda la raza humana es libre de creer, es libre de adorar y es libre de decidir. Oh, hermanos y hermanas, esta libertad que Josué aquí nos da, donde no nos obliga, sino que nos invita, donde no nos presiona, sino que nos convence, donde no nos fuerza, sino que nos llama. Hermanos, esta libertad es algo por lo cual debemos estar agradecidos. Oh, hermanos y hermanas, llama la atención que cuando se trata de esta libertad, Gálatas 5:1, mire lo que dice. Gálatas 5, versículo 1. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hermanos y hermanas, cuando Pablo dijo estas palabras, había un sistema religioso cuyos líderes o cuyos promotores lo querían imponer a los cristianos que estaban saliendo o estaban del mundo gentil viniendo ahora para formar parte de la iglesia. Los que querían imponer su sistema religioso a estos gentiles eran nada más ni nada menos que los judaizantes o la religión judía. Ellos, si ustedes se fijan en el verso 2, dice: he aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Y de Cristo desligasteis los que por la ley os justificáis, y de la gracia habéis caído. Muchos utilizan estos textos para desmeritar la santa ley de Dios, para inclusive decir que no estamos obligados a respetarla. Pero lo que Pablo está aquí hablando es en relación a la ley ceremonial que los judíos buscaban imponer a los cristianos gentiles. Ellos querían imponer su sistema judaico, su sistema de ritos y ceremonias a los que estaban viniendo ahora a los caminos del Señor. Y Pablo entonces dice: hay que estar firmes. Hay que estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y cuando él habla de estar firmes, habla de defender esa libertad. Habla de valorar esa libertad. Habla de proteger esa libertad. Habla de no ceder ni permitir retrocesos. Aplicado para estos tiempos y para los tiempos finales, hermanos, lo que Pablo está diciendo es que no debemos aceptar prácticas religiosas impuestas por gobiernos, que no debemos permitir que nadie sea forzado a practicar una religión, que debemos proteger el derecho a guardar el sábado, la Biblia, la oración y el culto sin que nadie nos intimide. Y es una invitación a rechazar que la fe sea controlada
por estructuras humanas, como también es una afirmación de que nuestra conciencia le pertenece solo a Dios. Basado en esto, hermanos y hermanas, es que estos hermanos puritanos, estos hermanos quienes se les conoce como los padres peregrinos, llegaron aquí a las costas de los Estados Unidos. Este fue un pueblo agradecido cuando llegó aquí. Hermanos, ellos venían huyendo de la persecución que en Europa se había desatado en contra de aquellos que querían adorar libremente, que querían mantener su libertad de conciencia. Pero ¿cuáles eran sus raíces religiosas de estos creyentes? ¿Y en qué sentido era que les era prohibido adorar con libertad? Para eso voy a mostrarles unos extractos del libro El conflicto de los siglos que nos ayudan a comprender mejor el trasfondo de estos hermanos. El capítulo titulado, del cual voy a extraer los extractos, es América, tierra de libertad. Y también el otro, La verdad progresa en Inglaterra. De ambos capítulos, con esos títulos del conflicto de los siglos, voy a extraer el trasfondo de estos hermanos para entender por qué es que ellos establecieron el Día de Acción de Gracias y por qué ellos nos heredaron la libertad religiosa que todavía tenemos, pero que se amenaza con que la podamos perder. Hermanos y hermanas, les pongo a continuación el don de profecía al decirnos lo siguiente. A pesar de haber renunciado al romanismo, a ver, ¿a qué habían renunciado ellos? Y cuando habla del romanismo, ¿de qué está hablando? Está hablando de el papado y su sistema de religión. Ellos habían renunciado al romanismo, pero al mismo tiempo, dice, esos reformadores ingleses conservaron muchas de sus formas, de manera que aunque habían rechazado la autoridad y el credo de Roma, no pocas de sus costumbres y ceremonias se incorporaron en el ritual de la iglesia anglicana. O sea que estos que llegaron, voy para atrás, estos que llegaron eran ¿de qué iglesia? De la iglesia anglicana. Y en la iglesia anglicana, los que la dirigían, a pesar de que habían renunciado al romanismo, en esa iglesia conservaban muchas de sus formas. Y aunque habían rechazado la autoridad y el credo de Roma, es decir, del papado de aquel tiempo, sus costumbres y ceremonias todavía, dice, las mantenían en el ritual de la iglesia. Y ellos aseveraban, dice, que estas cosas no eran asuntos de conciencia, que por más que no estaban ordenadas en las Santas Escrituras y por lo mismo no eran necesarias, sin embargo, como tampoco estaban prohibidas, no eran intrínsecamente malas, decían ellos, por la observancia de esas prácticas. Por lo tanto, se hacía menos notable la diferencia que separaba de Roma a las iglesias reformadas. Y se procuraba a la vez promover con más esperanzas de éxito la aceptación del protestantismo entre los romanistas. Ustedes saben que Inglaterra, la religión de Inglaterra, la religión oficial de Inglaterra es la iglesia anglicana. Son todavía, digamos, católicos reformados, pero que conservan algunas, dice, prácticas que, aunque ellos están separados de Roma, creen que no está mal tenerlas. Y dice que las tienen porque de esa manera ellos buscan de que los romanistas o el catolicismo acepte el anglicanismo, que es la religión oficial de Inglaterra. Hermanos y hermanas, así que había una iglesia que en Inglaterra que se llamaba
anglicana, separada de Roma, pero separada solamente por su credo y por su autoridad papal, porque como hemos leído, en ceremonias y costumbres seguía siendo igual. A ellos les parecía que dichas ceremonias y costumbres no eran del todo asuntos de conciencia, hemos leído, y por lo tanto no estaban prohibidas por la Biblia, y por eso las seguían practicando, de manera que no había diferencia notoria entre la iglesia anglicana y la iglesia católica romana. Pero yo estoy contando historia, eso está ahí en el internet, pero yo estoy trayéndolo del libro El conflicto de los siglos, un libro que todos los adventistas tenemos. Pues dice que tal como ocurre hoy con algunas iglesias del Israel moderno, ellos conservaban costumbres del romanismo. Y cuando digo que, como ocurre hoy con las iglesias del Israel moderno, es porque las iglesias del Israel moderno también conservan algunas costumbres del romanismo. ¿Como cuáles? La celebración de Navidad, la celebración de los Reyes Magos, la celebración del Día de San Valentín, la celebración del Día de las Madres, la celebración del Día de Pascua, entre otras, hermanos, y del Día del Padre. Quieren las iglesias del Israel moderno seguir atadas al romanismo, manteniendo esas celebraciones. Pero, hermanos, había algo más peligroso. Había algo más peligroso en la iglesia anglicana. Y era esto que sigue diciendo El conflicto de los siglos. En Inglaterra, el establecimiento del protestantismo como religión nacional hizo menguar la persecución, pero no la hizo cesar por completo. Y aunque muchas de las doctrinas de Roma fueron suprimidas, se conservaron muchas de sus formas de culto. La supremacía del Papa, sí, esa fue rechazada, pero en su lugar se puso al monarca como cabeza de la iglesia. Así que en la iglesia anglicana, la cabeza de la iglesia era ¿quién? El rey. Mientras que en la iglesia católica romana, la cabeza de la iglesia era el Papa, en la iglesia anglicana, la cabeza de la iglesia era el rey. Y mucho distaban, dice, también aún los servicios de la iglesia de la pureza y sencillez del evangelio. El gran principio de la libertad religiosa en la iglesia anglicana no era entendido. Si bien es verdad, dice que pocas veces apelaron los gobernantes protestantes a las horribles crueldades de que se valía Roma contra los herejes, no se reconocía el derecho que tiene todo hombre de adorar a Dios según los dictados de su conciencia. Se exigía de todos que aceptaran las doctrinas y observaran las formas de culto prescritas por la iglesia establecida. Y aún se siguió persiguiendo a los disidentes por centenares de años con mayor o menor encarnizamiento. Así que, ¿para qué se separaron de la iglesia católica? Solo se separaron porque no se llevaban bien con la cabeza. Solo se separaron porque no se llevaban bien con el liderazgo de la iglesia católica. Y dijeron, en vez de que nos gobierne un papa, queremos que nos gobierne el rey. Y que él sea nuestra cabeza política y religiosa. Pero seguían con la misma actitud contra aquellos que no estaban de acuerdo, contra aquellos que querían adorar con libertad de conciencia. También dice, siguieron tratándolos como disidentes y aún persiguiéndolos con menor o mayor encarnizamiento. Pero ahora escuchen lo que ocurre en el siglo XVII. Millares de pastores, dice, fueron depuestos de sus cargos. Se les prohibió al pueblo, so pena de muerte, de fuertes multas, prisión y destierro, que asistiera a cualquier reunión religiosa que no fueran las sancionadas por la iglesia. Oiga lo que está haciendo la iglesia anglicana. Está quitándole a los pastores sus licencias de pastores, sus credenciales, porque no se someten a la religión oficial establecida como es la anglicana.
Y aún más dice, fuertes multas, prisión y destierro para aquellos que vayan a una reunión que no sea autorizada por el gobierno anglicano. Bueno, dice, los que no pudieron dejar de reunirse para adorar a Dios, ¿qué hicieron entonces? Tuvieron que hacerlo en callejones oscuros, en sombrías bujardías y en estaciones propicias. Lo hacían en los bosques y aún a la medianoche. Y en la protectora espesura de la floresta, como en templo hecho por Dios mismo, aquellos esparcidos y perseguidos hijos del Señor se reunían para derramar sus almas en plegarias y alabanzas. Pero a despecho de todas estas precauciones, muchos sufrieron por su fe. Las cárceles rebosaban, las familias eran divididas y muchos fueron desterrados a tierras extrañas. Sin embargo, Dios estaba con su pueblo y la persecución no podía acallar su testimonio. ¿Cuántos de ustedes vieron una manifestación que hubo en estos días pasados? Y todos llevaban unos rótulos que decían, no kings, no kings, no kings. ¿Cuál era la protesta? La protesta era que no quieren un rey en los Estados Unidos. La protesta era porque aquí en este país se vino huyendo de la monarquía y no queremos rey. Y la protesta, ya saben, ¿en contra de quién es? En contra del presidente Donald Trump. Porque él, hasta jocosamente, pone allí con inteligencia artificial imágenes donde él tiene corona de rey. Bueno, ustedes saben todas las cosas que el presidente dice. Él dice muchas cosas que uno dice, tantas cosas que se le ocurren. Pero hermanos, la gente iba protestando, iba por las calles aquí en Estados Unidos. Fue el día del no king en diferentes ciudades de aquí de los Estados Unidos. No quieren un rey. ¿Por qué? Porque ellos vinieron a estas tierras, esta nación, los que la comenzaron, venían huyendo de un rey, del rey de Inglaterra, que era líder político y religioso allá en Inglaterra, con su religión, la iglesia anglicana. Hermanos, y fue de todas esas barbaridades que hemos leído, que ellos llegaron aquí, porque no podían ellos allá, en su tierra, adorar a Dios con libertad. Hermanos, estos llamados padres peregrinos llegaron a los Estados Unidos y como quisieron ellos purificar la iglesia, se ganaron el nombre de puritanos. Y al mismo tiempo, ellos, hermanos, protestaron por la intolerancia del rey, cabeza de la iglesia, cuando ellos pusieron su pie en la arena, en la costa, allá en Massachusetts, le dieron gracias a Dios porque habían llegado a una tierra de libertad. Ellos dieron gracias a Dios porque a partir de ese momento podrían adorar a Dios libres, sin papa y sin rey que les dijera cómo adorar. El de profecía sigue diciendo, muchos deseaban, dice, de estos que llegaron, deseaban ardientemente volver a la pureza y sencillez que caracterizaban a la iglesia primitiva, aquella que fundó el Señor. Y consideraban muchas de las costumbres arraigadas en la iglesia anglicana como monumentos de idolatría y no podían en conciencia unirse a dicha iglesia en su culto. Pero como la iglesia, la anglicana, estaba sostenida por el poder civil y no consentía que nadie sustentara opiniones diferentes en asuntos de formas, a principios del siglo XVII, el monarca que acababa de subir al trono de Inglaterra declaró que estaba resuelto a hacer que los puritanos se conformaran o de lo contrario que fueran expulsados del país o tratados todavía peor. De manera que acechados, perseguidos, apresados, no esperaban mejores días para lo porvenir. Y muchos se convencieron de que para los que deseaban servir a Dios
según el dictado de su conciencia, Inglaterra había dejado de ser lugar habitable. Y aquí, hermanos, comenzó el peregrinaje. Y así también comenzó el incremento de su sufrimiento. Pues miren ustedes para dónde huyeron. Algunos decidieron refugiarse en Holanda. A fin de lograrlo, tuvieron que sufrir pérdidas, cárceles y mil dificultades. Sus planes eran frustrados y ellos entregados en manos de sus enemigos. Pero al fin triunfó su firme perseverancia y encontraron refugio en las playas hospitalarias de la República Holandesa. En su fuga habían tenido que abandonar sus casas, sus bienes y sus medios de subsistencia. Eran forasteros en tierra extraña, entre gente de costumbres y de lengua diferentes de las de ellos. Se vieron obligados a ocuparse en trabajos desconocidos hasta entonces para ellos, a fin de ganarse el pan de cada día. Hombres de mediana edad que se habían ocupado durante toda su vida en labrar la tierra, ahora se vieron en la necesidad de aprender oficios mecánicos. Pero se acomodaron animosamente a la situación y no perdieron tiempo en la ociosidad, ni en quejas inútiles. Aunque afectados a menudo por la pobreza, daban gracias a Dios por las bendiciones que les concedía y se regocijaban de poder tener comunión espiritual sin que se les molestara. Comprendían que eran peregrinos y no se preocupaban mucho por aquellas cosas, sino que levantaban la vista al cielo, su anhelada patria, y así serenaban su espíritu. Hermanos, en esto estos padres peregrinos se parecían a los patriarcas de la Biblia. Aquellos patriarcas que nos precedieron, como Abel, Moisés, Noé, hasta llegar a Abraham, hermanos. Vean lo que Pablo dice al respecto de ellos. Hebreos 11, 13 al 16. Hebreos 11, 13 al 16. Dice la palabra del Señor: conforme a la fe murieron todos estos. Hebreos 11, 13 al 16. Repito, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado, ¿qué cosa? Una ciudad. Hermanos y hermanas, o sea, los patriarcas, aunque estaban en el mundo, ellos se daban cuenta que no eran del mundo. Ellos tenían en vista otro propósito más grandioso. Ellos comprendían la condición transitoria de las cosas de esta vida y la permanencia de las cosas que solo veían, dice, de lejos por la fe. Por eso se dice de ellos que ellos buscaban una patria. Hermanos, la fe de ellos miraba hacia adelante. La fe de los patriarcas miraba hacia el futuro, donde nosotros también debemos mirar. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Hermanos y hermanas, es posible que nos guste esta tierra de los Estados Unidos. Es posible que nos guste la tierra donde usted vive, hermano, hermana, de la Iglesia del Aire. Es posible que nos guste la casa o propiedad que hemos adquirido. Es posible que nos guste la zona en la cual vivimos. Algunos viven en ciudades grandes, otros en pueblos tranquilos,
rodeados de la belleza de la naturaleza. Otros viven en llanuras, otros viven en montañas. Y es posible que haya alguno por ahí que viva frente al mar. Pero hermanos y hermanas, nosotros debemos darle gracias a Dios por el lugar donde vivimos, pero creer y entender que el lugar donde vivimos no es nuestro lugar. Nuestro lugar es en el reino de los cielos. Hermanos, nosotros debemos pedirle a Dios que nos ayude a no querer tanto este lugar terrenal. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a no tenerle amor al lugar donde vivimos, al punto de preferirlo antes que el mejor lugar del mundo, como es la patria celestial. Hermanos, no nos olvidemos que como los patriarcas y los puritanos, aquí en este mundo somos ¿qué cosa? Extranjeros y peregrinos, porque estamos caminando por la fe, esperando llegar a ese lugar bello y hermoso, esperando llegar, hermanos, a la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Esa sí es nuestra patria y nuestra ciudadanía es de allí. Por eso el apóstol Pablo dice en Hebreos 12, versículo 22, y el capítulo 13 también, y verso 14, dice lo siguiente. Hebreos 12, 22. Dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Capítulo 13, ahora verso 14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos, ¿cuál? La porvenir. ¿Cuál es ella? La nueva Jerusalén. Hermanos y hermanas, los patriarcas y los padres peregrinos, conocidos también como los puritanos, ellos estaban conscientes que aquí en la tierra no tenían nada permanente y por lo tanto estaban listos para partir, como también nosotros debemos estarlo. Vean lo que sigue diciendo el don de profecía acerca de los padres peregrinos. Aunque vivían en el destierro y en medio de contratiempos, crecían su amor y su fe. Confiaban en las promesas del Señor, el cual no los olvidó en el tiempo de la prueba. Sus ángeles estaban a su lado para animarlos y sostenerlos. Y cuando les pareció ver la mano de Dios señalándoles hacia más allá del mar, una tierra en donde podrían fundar un estado y dejar a sus hijos el precioso legado de la libertad religiosa, avanzaron sin miedo por el camino que la providencia les indicaba. Y así es como ellos llegaron, hermanos, a estas tierras de Norteamérica. Pero antes de salir, yo quiero que miren el discurso de despedida que le dio el que fuera su pastor, ya que por alguna razón no se le permitió salir con ellos. Dios por alguna razón no le permitió a ese pastor que saliera con ellos. Pero qué sermón el que le dio antes de salir. Yo le llamo a este sermón el sermón profético de John Robinson. Se los pongo acá. Partieron, dice, los peregrinos de Holanda en busca de un hogar en el Nuevo Mundo. John Robinson, su pastor, a quien la providencia le impidió acompañarlos, en su discurso de despedida les dijo: hermanos, dentro de muy poco tiempo vamos a separarnos y solo el Señor sabe si viviré para volver a ver sus rostros. Pero sea cual fuere lo que el Señor disponga, yo os encomiendo a Él y os exhorto ante Dios y sus santos ángeles a que no me sigáis más allá de lo que yo he seguido a Cristo. Si Dios quiere revelaros, y mire, lo puse en rojo porque por eso dije, yo le llamo el sermón profético de John Robinson. Si Dios quiere revelaros algo por medio de alguno de sus instrumentos,
estad prontos a recibirlo como lo estuvisteis para recibir la verdad por medio de mi ministerio. Pues seguro estoy de que el Señor tiene más verdades y más luces que sacar de su santa palabra. Por mi parte, les dijo, no puedo deplorar lo bastante la triste condición de las iglesias reformadas que han llegado a un punto final en religión y no quieren ir más allá de lo que fueron los promotores de su reforma. No se puede, dijo, hacer ir a los luteranos más allá de lo que Lutero vio, y a los calvinistas, ya los veis, manteniéndose con tenacidad en el punto en que los dejó el gran siervo de Dios que no lo logró ver todo. Es esta, le dijo, una desgracia por demás digna de lamentar, pues por más que en su tiempo fueron luces que ardieron y brillaron, no llegaron a penetrar todos los planes de Dios. Y si vivieran hoy, les dijo, estarían tan dispuestos a recibir la luz adicional como lo estuvieron para aceptar la primera que les fue dispensada. Pero hermanos, estoy que no quepo en mi corazón de contento y de agradecido a Dios por las palabras de este pastor, por lo que sigue diciendo. Recordad, les dijo, el pacto de vuestra iglesia, en el que os comprometisteis a andar en todos los caminos que el Señor os ha dado o os diere a conocer. Recordad, les dijo, vuestra promesa y el pacto que hicisteis con Dios y unos con otros, de recibir cualquier verdad y luz que se os muestre en su palabra escrita. Pero con todo, les dijo, tengan cuidado, les ruego de ver qué es lo que aceptan como verdad. Examínenlo, considérenlo y compárenlo con otros pasajes de las escrituras de verdad antes de aceptarlo. Porque no es posible, les dijo, que el mundo cristiano, salido hace poco de tan densas tinieblas anticristianas, pueda llegar enseguida a un conocimiento perfecto en todas las cosas. ¿Qué les parece, hermanos, este discurso de este siervo de Dios? Definitivamente. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo lo estaba dirigiendo, hermanos? Hermanos, él sin proponérselo habló como todo un profeta. Pues él nunca se imaginó que de aquellos peregrinos habría un descendiente como lo fue Jaime Guay, fundador pionero de la iglesia adventista del séptimo día, es decir, la iglesia guardadora del santo día sábado como el verdadero día de reposo. Doctrina que Jaime Guay aprendió de los bautistas del séptimo día. Hermanos y hermanas, y así, después de un conmovedor discurso de despedida por parte del que fuera su pastor, los puritanos llegaron, como ya dije, a las costas de Massachusetts para fundar un estado donde verdaderamente se respetara la libertad religiosa o de conciencia, entendiendo esto como la libertad que tenemos para adorar, y que en el caso de nosotros los adventistas incluye la libertad de guardar el sábado, de no trabajar en sábado, y la libertad inclusive de no hacer exámenes en sábado en las escuelas. Pero hermanos y hermanas, lo que estos hermanos iniciaron, fue necesario que otro lo perfeccionara. Pues al no haber autoridad civil cuando ellos llegaron, un grupo de religiosos, nada más, al no haber autoridad civil, ellos mismos se constituyeron como dicha autoridad, al mismo tiempo que conservaban sus cargos religiosos, dando como resultado leyes, hermanos, que volvían a atentar contra la libertad religiosa. Pero Dios, que estaba mirando lo que estaban cometiendo, levantó a este hombre, Roger Williams. Oh, hermanos, vea lo que se dice de él. 11 años, dice, después de haber sido fundada la primera colonia aquí en los Estados Unidos, llegó Roger Williams al Nuevo Mundo. Y como los primeros peregrinos, vino para disfrutar de la libertad religiosa. Pero de ellos se diferenciaba en que él vio lo que pocos de sus contemporáneos habían visto, a saber que esa libertad es derecho inalienable de todos, cualquiera que fuera su credo. Investigó diligentemente la verdad, pensando como Robinson, el pastor aquel que se despidió de los hermanos,
que no era posible que hubiera sido recibida ya toda la luz de la palabra de Dios dimana, Williams fue la primera persona del cristianismo moderno aquí en Estados Unidos que estableció el gobierno civil de acuerdo con la libertad, con la doctrina, perdón, de la libertad de conciencia y la igualdad de opiniones ante la ley. Él sostuvo que era deber de los magistrados restringir el crimen, mas nunca regir la conciencia. Él decía, el público a los magistrados pueden fallar en lo que atañe a lo que los hombres se deben unos a otros. Pero cuando tratan de señalar a los hombres las obligaciones para con Dios, obran fuera de su lugar, dijo, y no puede haber seguridad alguna, pues resulta claro que si el magistrado tiene tal facultad, bien puede decretar hoy una opinión y mañana otra contraria, tal como lo hicieron en Inglaterra varios reyes y reinas, y en la iglesia romana también lo hicieron los papas y los concilios, a tal extremo que la religión se ha convertido en una completa confusión. Así Roger Williams, hermanos, lo levanta el Señor para corregir el mal que se estaba levantando en esos primeros cristianos, que en el afán de tener un gobierno civil, ellos eran autoridad civil y religiosa también. Hermanos, para ser específicos, ¿en qué no estaba de acuerdo Roger Williams? ¿Qué había de mal en aquellos que llegaron primero que él? Se los pongo acá. Que la asistencia a los cultos de la iglesia era establecida como obligatoria, so pena de multa o de encarcelamiento. Están cometiendo los hermanos que llegaron aquí el mismo error del cual venían huyendo. Williams reprobó tal ley y la peor cláusula del código inglés era aquella en la que se obligaba a todos a asistir a la iglesia parroquial. Y él consideraba que obligar a hombres de diferente credo a unirse entre sí era una flagrante violación de los derechos naturales del hombre y era forzar a concurrir a los cultos públicos a los irreligiosos e indiferentes, y era tan solo exigirle que fueran hipócritas. Ninguno, decía él, debe ser obligado a practicar ni a sostener un culto contra su consentimiento. ¿Cómo replicaban sus antagonistas, espantados de los principios expresados por Williams? ¿No es el obrero digno de su salario? Sí, respondía él, cuando ese salario se lo dan los que quieren ocuparle. Y así, hermanos y hermanas, nosotros vemos cómo fueron los primeros cristianos que ellos fueron entendiendo el plan de la libertad religiosa. Hermanos, al punto de que Roger Williams llegó a ser un hombre respetado y querido como ministro fiel, como hombre de raras dotes, de intachable integridad y sincera benevolencia. Sin embargo, dice, su actitud resuelta al negar que los magistrados civiles tuvieran autoridad sobre la iglesia y al exigir libertad religiosa, eso, dice, no podía ser tolerado. Y se creía que la aplicación de semejante nueva doctrina alteraría el fundamento del Estado y el gobierno del país. Y le sentenciaron a ser desterrado de las colonias. Y finalmente, para evitar que le arrestasen, se vio en la necesidad de huir en medio de los rigores de un crudo invierno y se refugió en las selvas vírgenes. Durante 14 semanas, cuenta él, anduve vagando en medio de la inclemencia del invierno, careciendo en absoluto de pan y de cama. Pero los cuervos, dice, me alimentaron en el desierto, y el hueco de un árbol le servía frecuentemente de albergue. Y así prosiguió su penosa huida por entre la nieve y los bosques casi inaccesibles, hasta que encontró refugio en una tribu de indios, cuya confianza y afecto se había ganado, esforzándose por darles a conocer las verdades del evangelio. Después de varios meses de vida errante, llegó al fin a orillas de la bahía de Narragansett, donde echó los cimientos del primer estado de los tiempos modernos, que reconoció en el pleno sentido de la palabra los derechos de libertad religiosa. El principio fundamental de la colonia de Roger Williams era que cada hombre
debía tener libertad para adorar a Dios según el dictado de su propia conciencia. Su pequeño estado, Rhode Island, vino a ser un lugar de refugio para los oprimidos y siguió creciendo y prosperando hasta que su principio fundamental, la libertad civil y religiosa, llegó a ser la piedra angular de la República Americana de los Estados Unidos. Pero hermanos y hermanas, esto no fue sino el cumplimiento de aquella profecía de Apocalipsis 12, del 15 al 16, que vamos a leerla y ya también vamos a ir terminando. Apocalipsis 12, del 15 al 16. ¿Qué decía esa profecía? Apocalipsis 12, versículos 15 al 16, dice: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Quién es esta mujer? La iglesia verdadera. ¿Quién es esta tierra que ayudó a la mujer? Los Estados Unidos de Norteamérica. Hermanos, el término tierra en profecía es dado para identificar regiones donde hay pocos habitantes, en contraste con las aguas que representan pueblos, naciones y lenguas. Pero no hay mejor lugar para aplicar este término tierra, hermanos, que a la tierra de los Estados Unidos, donde los padres peregrinos llegaron. Pues se dice que cuando llegaron aquí, apenas había 1 millón de indígenas en una vasta extensión de 9 millones de kilómetros cuadrados de tierra. Pero hermanos, yo les pregunto, ¿no le deberíamos de dar gracias a Dios que la tierra ayudó a la mujer? Claro, hermanos. Es decir, la tierra ayudó a la iglesia. Dios preparó un pedazo de tierra donde pudiera adorar la iglesia con libertad religiosa. La tierra ayudó a la mujer. Y hermanos, de esa mujer que llegó aquí a esta tierra, salió un remanente. Un remanente que restauraría la verdad del sábado. ¿Se acuerdan cuando el pastor Robinson les dijo? Hay más luz, les dijo, que ustedes van a recibir. Y la luz que les den, si viene con la palabra, recíbanla. Hermanos, de estos hermanos que vinieron, de aquí, surgieron los bautistas del séptimo día. Y de los bautistas del séptimo día, surgieron los adventistas del séptimo día. En el sentido de que se agarró la verdad del sábado de aquellos bautistas. Hermanos y hermanas, Dios se encargó ahora de los adventistas para que promovieran la verdad del sábado. Mire que los bautistas del séptimo día, usted los busca, ¿y dónde están? Busque usted los bautistas del séptimo día. Se están esfumando, están desapareciendo, no se encuentran. Pero gracias a Dios, ¿dónde están los adventistas del séptimo día? Están en todas partes, por la gracia de Dios. Hermanos y hermanas, muchos comen pavo para el día de acción de gracias. Muchos dan gracias a Dios por la familia, dan gracias a Dios por el trabajo, dan gracias a Dios por las bendiciones que han recibido. Pero muchos, hermanos, no dan gracias por la libertad religiosa que todavía, con defectos todavía, pero se mantiene en este país. Muchos no dan gracias por la libertad religiosa que vinieron a establecer aquí los padres peregrinos. Hermanos, Dios hizo que la tierra ayudara a la iglesia, porque de la iglesia peregrina, de la iglesia que llegó a Estados Unidos, surgiría el remanente que restauraría
la verdad del sábado. El sábado, hermanos, tiene que ver con libertad. Y Dios trajo a su iglesia a una tierra de libertad. Y cuando hablo de que el sábado tiene que ver con libertad, mire lo que dice Deuteronomio 5:15, y con esto terminamos. Deuteronomio 5, versículo 15. Dice la palabra del Señor: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y con brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día sábado. ¿Cuántos dicen amén? A los que llegaron de Inglaterra, a los que llegaron huyendo a estas tierras de los Estados Unidos, a los que vinieron y encontraron aquí la libertad, Dios ahora les dijo que porque venían huyendo de la persecución, que porque venían huyendo de la opresión, ahora debían entender que eran libres, pero también les daba el santo sábado. ¿Y quiénes aceptaron eso? Los adventistas del séptimo día, por la gracia de Dios. Hermanos, aquí el Señor conecta el sábado con la libertad, porque fueron libertados de Egipto. Les dice Dios: guarden el sábado. Hermanos, el sábado tiene que ver con la libertad. Así que cada semana, cuando llega el sábado, los adventistas disfrutamos de nuestra libertad, ¿no es cierto? Cada sábado que nos congregamos, disfrutamos de la libertad con la cual Cristo nos hizo libres. Cada sábado que nos congregamos, celebramos nuestra libertad. ¿La libertad de qué cosa? Del pecado, con la cual Jesús nos ha liberado. Disfrutamos de la libertad del pecado, disfrutamos de la redención. Pero esta libertad, hermanos, que gozamos, también somos conscientes que el mismo país que Dios usó para proclamarla, también nos la va a quitar. Ya no voy a seguir el mensaje porque ya es tarde, pero usted sabe Apocalipsis 13. Usted sabe Apocalipsis 13. La bestia que surge de la tierra, símbolo de los Estados Unidos, allí aparece en Apocalipsis 13 que le va a quitar la libertad a los cristianos. Los va a obligar a que adoren ¿a quién? A la bestia. Y los va también a someter a un boicot económico, al punto de que no podrán comprar ni vender a menos que tengan ¿qué cosa? La marca de la bestia. El mismo país que Dios permitió que recibiera su iglesia y que promovió desde entonces y ha promovido la libertad, Apocalipsis dice que va a quitarnos dicha libertad. Hermanos y hermanas, que Dios nos ayude y que disfrutemos de la libertad que es en Cristo y que nos mantengamos firmes en ella. Y si hay algo por lo cual debemos dar gracias en estos días, es por la libertad religiosa con la cual Cristo nos ha hecho libres. Que Dios bendiga su palabra. Busquemos el himno 330 y nos ponemos de pie, por favor. Feliz el día que escogí servirte, mi Señor y Dios. Es mismo es que mi gozo en ti lo muestren hoy con obra y voz. Soy feliz, y en su favor me gozaré. En libertad y luz
luz me vi cuando triunfó en mí la fe y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Del mundo oscuro ya salí, de Cristo soy y libre ser. Sus sendas sombras de seguir, resuelto a serle siempre fiel. Soy feliz, y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi, cuando triunfó en mí la fe, y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Reposo de mi corazón, a tus contiendas voy a fin, tendrás más noble posesión y parte en superior festín. Soy feliz, y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi, cuando triunfó en mí la fe, y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Hemos cantado, feliz el día en que escogí servirte, mi Señor y Dios. ¿Quién escogió? Quite la palabra nosotros, hágalo más personal. ¿Quién escogió? Yo. ¿Nos obligaron? Escogimos. El himno dice, escogimos servir al Señor. Y ese día fue un día, ¿cómo? Feliz. Porque hicimos uso de nuestra libertad. El himno dice, fue feliz el día en que hice uso de mi libertad para servir a mi Señor y Dios. Hermanos, y en el coro dice, soy feliz, y en su favor me gozaré. ¿Por qué? Porque en libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe. Y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Hermanos, nosotros libremente elegimos aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Libremente escogimos la verdad de la santa ley de Dios y la verdad del santo sábado. Pablo dice, mantente firme en la libertad con que Cristo te ha hecho libre. Mantente firme, no cedas a tu libertad. La libertad de conciencia, más que una concesión, como dije, de un gobierno, es un derecho que Dios nos ha dado. Hermanos y hermanas, nadie debe obligarnos, porque ni siquiera Dios nos obliga, ni siquiera Él nos ha obligado. El canto dice, escogí servirte, mi Señor y Dios. Yo quiero animarle a que usted siga siendo libre, pero que usted utilice su libertad para servir siempre a su Dios. Sea libre en servir a su Dios, sea libre en escoger a su Dios, y sea libre siempre en escoger su santo sábado para adorar su nombre, y que nadie le quite esa libertad. Y cuando se la quieran quitar, diga usted, como los hebreos, mi Dios me librará de tus amenazas, pero yo seguiré siendo libre de adorar a Dios según los dictados de mi conciencia. Hermanos y hermanas, tiempos de agradecimiento son estos aquí en los Estados Unidos. Y cuando muchos no agradecen por la libertad con la que Cristo los hizo libres, por la libertad religiosa que se estableció en esta nación, nosotros sí agradezcamos a Dios por eso. Vamos a orar y agradecerle al Señor por su libertad. Amado Padre Celestial, le damos gracias porque usted nos ha hecho libres,
porque usted con su verdad nos ha libertado, porque usted con su sangre preciosa que derramó en la cruz nos ha redimido de la condenación del pecado, nos ha redimido de la muerte eterna. Gracias, Señor, porque usted nos ha hecho libres. Y Padre, queremos suplicarle que esta libertad la mantengamos siempre en nuestro corazón como algo inalienable, como algo que no nos lo pueden quitar, como algo que lo debemos mantener, porque se trata de un derecho que usted nos ha dado. Señor, sabemos que como adventistas del séptimo día, vienen los días cuando seremos probados en nuestra libertad. Vienen los días cuando esta libertad nos será quitada. Pero Padre, nos la podrán quitar por fuera, pero nunca por dentro. Que por dentro sigamos siendo libres de adorarle, ya sea en cárceles como también fuera de ellas. Señor, que donde quiera estemos, en el país donde estemos, en el lugar, sea humilde, rico, pobre, donde estemos, que allí nosotros siempre apreciemos la libertad con que usted nos ha hecho libres y que siempre libremente alabemos y adoremos su nombre. Padre, le damos gracias por esta palabra y le agradecemos por la libertad religiosa que todavía tenemos. Ayúdenos, Señor, para que aprovechando esta libertad, también libremente compartamos su palabra con otros. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.